Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, por este día que tú nos has regalado para que lo disfrutemos. Gracias por el sol que nos alumbra, por el aire que respiramos. Te damos gracias por la iglesia, la cual Cristo compró con su sangre preciosa y que la misma está diseminada en el mundo entero. Te pedimos para toda la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Que sigas alumbrando los ojos de vuestros entendimientos para que por la revelación del Espíritu Santo entendamos a la esperanza que tú nos has llamado. Gracias, Padre, porque hoy por tu palabra podemos proclamar que esa esperanza es Cristo Jesús, el cual el apóstol Pablo dijo: es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque necesitamos tu gracia para impartir tu palabra, para recibirla y para que tú le des el crecimiento a la misma. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Colosenses capítulo 3 y verso 19. Damos un saludo y un abrazo a la distancia a todos los hermanos que se conectan. A María Rosado, mi hija, a Blanca Pérez, y a todos los familiares que están allá allende los mares, y a todos nuestros hermanos que se conectan. Un saludo a la distancia. Capítulo 3, verso 19 del libro de Romanos. Romanos. Colosenses lo mencioné cuando estaba orando. Sí. Pero sabemos que todo lo que la ley dice a los que están bajo la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios, ¿qué significa? La justicia de Dios es lo que Dios ha hecho o está haciendo, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, donde pues está la jactancia, o sea, el orgullo, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. O sea que la iglesia no está bajo la ley de Moisés, pero sí está bajo una ley que está dada en el nuevo pacto, que es para la iglesia, que es la ley de la fe. Es la ley de la fe.
Y la otra ley que nos guía a toda verdad y toda justicia es lo que dice Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Nosotros hablamos en la reunión pasada de el pecado y los pecados. El pecado, recuerden que es nuestra naturaleza que heredamos ¿de quién? De Adán, de nuestra primer pareja que estuvo en el huerto. En Adán todos morimos y la herencia que recibimos fue el pecado. Todo ser humano no tiene que cometer transgresión o pecar para ser pecador. Es lo contrario. El ser humano peca porque es pecador. Y de esa situación, el ser humano no puede ayudarse, liberarse él mismo de esa condición. Por eso es que al escudriñar la Biblia nos habla de lo que Dios ha hecho en la persona de su Hijo. La Biblia nos retrata a nosotros cuando descubrimos a la luz de las Escrituras lo que somos nosotros los seres humanos y entendemos lo que Dios ha hecho, no nos queda de otra, de en agradecimiento, servirle a Dios, darle gracias a Dios cada día y caminar por fe. Caminar por fe. No mirando las cosas que se ven, porque las que se ven son temporeras, sino las que no se ven, porque las que no se ven son eternas. Son eternas. Si usted lee en Eclesiastés capítulo 3 y verso 11, alguien lo busca ahí a ver si no estoy equivocado, donde Dios puso eternidad en el ser humano. Si el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, según Génesis capítulo 1 y verso 26, ahí el punto de partida es que entendemos que Dios es eterno. Que Dios es eterno. El deseo de Dios era que el hombre viviera como Él, que es eterno, pero la desobediencia de Adán en el huerto del Edén distorsionó para el ser humano el plan de Dios, pero Dios no cambia y el plan de Dios sigue siendo el mismo. El mismo. Por eso, cuando una persona muere físicamente, hay diferentes creencias. Por ejemplo, creo que los testigos de Jehová enseñan de que ahí terminó todo. Porque Salomón, cuando escribió el libro de Eclesiastés, dijo pues que los muertos nada saben, que ahí terminó todo. Pero cuando uno lee las Escrituras tiene que tener mucho cuidado. Porque Salomón está hablando, según Eclesiastés capítulo 3, todo lo que se ve y todo lo que se quiere, ¿dónde? Debajo del sol. Dios nos habla de lo que está pasando debajo del sol, pero también nos habla de qué es lo que hay más allá del sol. Y es la eternidad. Muchos creen que cuando una persona muere físicamente, pues ahí se acabó todo. Bueno, se acabó la vida terrenal. Pero la muerte es la puerta que cierra para continuar la vida terrenal, pero es la puerta que se abre para entrar a la eternidad. La pregunta es que por causa del pecado, ahora en la eternidad hay dos lugares donde el ser humano decide ahora, mientras esté en la tierra, con conocimiento, dónde va a pasar la eternidad. Y por eso es que Dios nos dio a su Hijo Jesucristo
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Los que no creen en Cristo, pues van a vivir eternamente para siempre también. La pregunta es, ¿dónde van a pasar la eternidad? Bueno, a los tales, la Biblia nos habla en Apocalipsis 20, que como sus nombres no van a ser encontrados en el libro de la vida, serán lanzados a un lago que arde con azufre y fuego. Allí, quien estrenó ese lago, según Apocalipsis, es la bestia, el falso profeta. Como último de esa trilogía será lanzado Satanás. Luego los que en el juicio del gran trono blanco, donde van a ser traídos el libro de la vida, y aquellos que sus nombres no fueron encontrados en ese libro, van a estar juntos con Satanás, con la bestia y el falso profeta, en el lago que arde con azufre y fuego, y va a ser una tortura eterna, donde el fuego allí no los va a consumir, el gusano no va a terminar de estar molestando, pero el sufrimiento más grande que va a tener el ser humano es que se van a encontrar eternamente apartados de la presencia de Dios. Porque ahí sus conciencias le van a decir, tuviste a tiempo mientras estuviste en vida, esto fue lo que decidiste, pues esto es como Dios es justo, te está dando lo que tú quisiste. Por eso esto de lo que Dios ha hecho en la persona de Jesucristo, porque Dios no quiere que ningún hombre se pierda, ninguno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando lo entendemos, hermano, no nos queda de otra de tomar en serio. En serio. Yo le pregunté a un hermano esta mañana si creer en Cristo era lo mismo que seguir a Cristo. Y esa pregunta la dejo ahí para todos. Tanto los que están aquí presentes como los que están ya conectados, viendo y escuchando la administración por el video. Si creer en Cristo es lo mismo que seguir a Cristo. Y esta es una palabra que yo le decía a un hermano esta mañana, que seguir a Cristo cuando entremos en ella va a ser una palabra, una administración que va a molestar. Que va a molestar. Pero como Dios no quiere que nadie se pierda, pues hay que ministrar. Porque cuando a mí me dicen algo respecto a la voluntad de Dios y yo me siento molesto por eso, ¿sabe lo que quiere decir eso? Que yo tengo entonces que corregir, que renunciar a algo que estaba basado en mi voluntad y no en la voluntad de Dios. Pero aquellos que anhelamos la voluntad de Dios, porque esto es serio, Jesucristo lo dijo en Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino todo aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y él dice, y el que oye mis palabras y las pone en práctica, le voy a decir a quién lo voy a comparar. Lo voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa, y esa edificación de la casa es nuestra vida espiritual. Puso el fundamento sobre la roca y esa roca es Cristo. Vino la prueba, vino el río, dio con ímpetu, vino el viento, sopló contra la casa, pero la casa no cayó, porque estaba fundada sobre el fundamento que es Cristo. Pero el que oye la palabra y la pasa por alto, se goza en el momento y después se olvida,
y sigue su vida conforme a los rudimentos del mundo, Cristo lo compara con un hombre que fue a edificar su casa y puso el fundamento sobre la arena. Vino el río, dio con ímpetu sobre la casa, vino el viento, dio con ímpetu, y la casa fue derribada, porque el fundamento que tenía no era el que Dios puso, que es Cristo. El fundamento era arena. Era arena. Y a nosotros estudiar, que esta palabra sería la segunda parte de la del domingo, que yo la titulé Pecado y Pecado. O sea, recuerdo y repito, el hombre peca porque la naturaleza de pecado está en él. Somos pecadores. Esa es la naturaleza que traímos heredada de Adán. De Adán. Por eso Pablo en 1 Corintios 15 dice que según traímos la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial. ¿Cuál es el celestial? Cristo, porque ahí el contexto, Pablo se está refiriendo a Adán, que fue formado del polvo de la tierra, y el postrer Adán, o sea, el último hombre, que es Cristo, es celestial. Cuando Cristo venga con voz de mando, con trompeta de Dios, y comience a llamar a los que murieron en él primero, que están enterrados, dice Pablo que los vivos no precederemos a los que ya murieron. Está hablando de la muerte física. Ellos, Dios los resucitará primero, luego nosotros seremos, ¿qué? Transformados en un abrir y cejar de ojos al sonido de la final trompeta. El que quiera saber cuál es la final trompeta, pues que se lea Apocalipsis capítulo 11. Seremos transformados, quiere decir que vamos a ser desvestidos. Este cuerpo se nos va a ser quitado y se nos va a dar un cuerpo semejante al de Cristo, donde ahí no va a morar el germen del pecado, donde no va a haber más dolor, más enfermedad. Un cuerpo al 100% perfecto, glorificado. Fíjese, y aquí yo estoy hablando en términos, en cuanto a tiempo se refiere, para el futuro. Mas, sin embargo, cuando usted lee Romanos capítulo 8 y verso 29, eso es algo que para Dios ya está hecho. Dios nos justificó, nos eligió, nos llamó, nos justificó, esto está en pasado. Nos glorificó, todo eso está en pasado. ¿Y por qué? Porque Romanos capítulo 4 dice que Dios le llama a las cosas que no son como si fueran. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque en Isaías 55 Dios dice: deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, porque mis caminos, dice Jehová, no son tus caminos, ni tus pensamientos son mis pensamientos. Porque así como está de alto el cielo de la tierra, así de alto están los pensamientos de Dios, cuando los compara con nuestros pensamientos carnales, terrenales, pensamiento natural. Por eso es que cuando estudiamos la Biblia, el Señor lo primero que manda para uno ser salvo es arrepentirse. A mí se me enseñó en el catolicismo que arrepentirse pues era sentirse uno mal porque ofendió a Dios, porque había pecado. Pero cuando usted estudia con cuidado la palabra arrepentimiento, lo que dice que cambie de mente, cambiar de pensamiento.
Yo tengo que dejar mis pensamientos a un lado y ubicarme en los pensamientos de Dios. Cuando yo hago eso, pues ahí estoy ubicándome en la voluntad de Dios. Por eso que Pablo dijo a los Corintios que nosotros los cristianos tenemos la mente de Cristo. Cuando usted estudia a Cristo en los evangelios, la mente de Cristo estaba puesto siempre ¿en qué? En la voluntad del Padre. La religión nos ha enseñado mucho, aún con buenas intenciones. Bueno, usted vino a la reunión, se gozó con la palabra, pero entonces después usted sigue viviendo la vida como la viven los demás. Entonces uno dice, hermano, pero es que estamos en este mundo, tenemos que trabajar y hacer lo que tengamos que hacer que concierne a este mundo. Amén. Pero ¿qué usted entiende cuando la Biblia nos enseña que nosotros somos peregrinos y extranjeros? Eso es sencillo. Es que mientras el hermano Juan, para poner a alguien de ejemplo aquí, tiene que levantarse temprano para ir a cumplir con su trabajo, él tiene que entender, igual que todos los demás, que eso es de paso. Pero la prioridad de él es que, y de todo es el reino, porque no somos de aquí. Pues en lo que el Señor nos lleva, de paso, bueno, pues si tengo que trabajar, trabajo, pero eso no es lo permanente. Eso es temporero. Eso es temporero. Las cosas que tengamos que hacer aquí siempre tiene que ser con ese entendimiento. El joven que todavía está estudiando en la escuela, yo soy hijo del reino, pero de paso voy a estudiar. El que es carpintero, pero que ha nacido de nuevo, bueno, yo no pertenezco aquí, pero mientras el Señor me tiene aquí, pues tengo que usar el martillo y el serrucho, la ceja, lo que sea, para trabajar. Pero entendiendo siempre con nuestra mente puesta de que todo es temporero, y por cuanto es temporero, el Señor no quiere que pongamos nuestra fe y nuestra esperanza en todo aquello que es temporero. ¿Ok? Sino que pongamos nuestra mirada espiritual y nuestra confianza en aquello que no se ve, porque lo que no se ve es lo que es eterno. ¿Ok? Entonces, como les dije ahorita, esto es la segunda parte de el mensaje del domingo, que lo titulé pecado y pecados en plural. Pecado es nuestra naturaleza, pecados son los que hacemos en contra de la voluntad de Dios. Necesitamos ser perdonados de las transgresiones que cometemos, y ya vimos a la luz de la palabra que para eso Dios proveyó que la sangre de su Hijo Jesucristo. Por eso es que la oración del creyente del nuevo pacto tiene que tener mucho cuidado. Nosotros no podemos pedirle a Dios, por ejemplo, que mande un Salvador. Pero vamos a orar, como dijo Pablo en Colosenses 3, permaneced en la oración, velando en ella con acción de gracia. Y oración es hablar con Dios. Pues entonces yo, en vez de pedirle a Dios un Salvador, ¿qué es lo que hago cuando voy a orar? Pues le doy gracias a Dios porque ya Él lo envió, que fue su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué Dios proveyó para el perdón de nuestros pecados? Pues la sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces tenemos que darle a Dios gracias por la sangre que Cristo derramó para la redención y perdón de nuestros pecados. Efesios 1:7. Entonces, por eso es que en Hebreos 10 dice, Hebreos 11 o 10, capítulo 10 me parece, me lo buscan ahí que yo no me falle aquí la mente.
que podemos entrar por el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió por su sangre preciosa. Es la única entrada que tenemos a la presencia de Dios. No solamente Cristo, que fue la ofrenda por el pecado, sino su sangre, y que está Dios viéndola en el lugar santísimo. Y esto lo tenemos que tener en mente. Yo no me puedo presentar a Dios o pretender llegar a Dios en oración, aunque sea para darle gracias. Porque hoy, por ejemplo, yo me levanté más temprano y yo oraba 15 minutos y cuando me levanté hoy oré 1 hora. Eso me da crédito para... No le da crédito a usted para nada. Lo que nosotros tenemos para poder entrar a la presencia de Dios, puesto por Dios, es su Hijo y su sangre que Él derramó. Yo no sé cuántos se han dado cuenta que, enseñado por pastores, no todos, ¿verdad?, que protegen las casas, el carro, la propiedad que tienen con la sangre de Cristo, que atan el diablo, que echan fuera demonios por la sangre de Cristo. Yo ministré ya sobre eso. Nosotros tenemos que tener cuidado porque en el plan de Dios, cada persona y cada cosa que Dios usó tiene su función. Yo no la puedo sacar de la función que Dios le ha puesto. ¿Me entiende? Y está establecido por Cristo que si yo voy a orar por un endemoniado o usted, Él nos enseñó y dijo, no por mi sangre, no, Él dijo, y en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán mano los enfermos y sanarán. En mi nombre hablarán otras lenguas. Y no podemos salirnos de ahí. No podemos. Recordando siempre que quien tiene que ver la sangre y la está viendo para nuestro bien es Dios. Pero cuando usted se va al lado del cajo, jodea el cajo y lo protege en la sangre de Cristo y la casa, y que si eso es espiritismo, eso no tiene otro nombre. Así que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, porque eso se está dando mucho. ¿Ok? Entonces, ya nosotros hemos creído que cuando Cristo fue a la cruz, en obediencia al Padre y por determinado consejo del Padre, allí Dios terminó con la vieja creación. Allí crucificó al viejo hombre. Le dio muerte. Pero no basta con creer eso. Hay que seguir leyendo Romanos capítulo 6. ¿Por qué? Porque del capítulo 5 y verso 12 en adelante hasta el capítulo 8, esa palabra es para nosotros, para los convertidos. Capítulo 1 hasta el 5, 12. Ahí está hablando de la condición del hombre en pecado. ¿Y por qué? Pero del capítulo 5 y verso 12 en adelante hasta el capítulo 8, eso es para nosotros los creyentes. Y ahí vemos lo que ya Dios hizo con la persona y en la persona de Cristo a favor nuestro. Entonces, nosotros tenemos
que saber, no ignorar, esas dos palabras aparecen ahí. O ignoráis que nuestro viejo hombre fue ¿qué? Crucificado juntamente con Cristo. O no sabéis. Esa es la otra palabra que aparece ahí en Romanos 6. Y que ese viejo hombre, no solamente Dios le dio muerte, porque si Cristo murió en la cruz y lo creemos, también tenemos que creer que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, pero no lo dejó en la cruz, crucificado. ¿Qué hizo? A Cristo Jesús, cuando lo bajaron el cuerpo a las 3 de la tarde, ¿qué hicieron con el cuerpo? Le dieron sepultura. La Biblia dice en Romanos 6, que ese viejo hombre juntamente con Cristo fuimos sepultados. Pero que juntamente con Cristo fuimos resucitados en novedad de vida. Ahí comienza lo del nuevo pacto. Ahí comienza, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, no tomando en cuenta nuestros pecados pasados, y nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación, o el ministerio de la reconciliación, como dicen algunas versiones. La palabra reconciliación se aplica, por ejemplo, cuando un ser humano, vamos a poner un esposo, está enojado con su esposa por lo que sea. Ellos necesitan ¿qué? Reconciliación. O sea, volver al estado en que vivían antes de tener el problema. Estaban en paz y en armonía. Amén. Tienen que reconciliarse. Nosotros, antes de reconciliarnos Dios con Él mismo, éramos enemigos de Dios. Hay mucha gente que dice que Dios no tiene enemigos, pero la Biblia me dice que éramos enemigos de Dios. ¿Ustedes creen que Satanás es amigo de Dios? Éramos enemigos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Él nos dijo, busquen la manera de reconciliarse conmigo para yo salvarlo. No. Él mismo toma la iniciativa y nos reconcilia con Él mismo, por medio de su Hijo Jesucristo. Recuerden que en esa nueva creación, existen dos creaciones, la vieja creación, y la vieja creación no solamente incluye al viejo hombre, sino a la tierra, al cielo. ¿Por qué? Porque hay promesa de parte de Dios que nos tiene un cielo nuevo y una tierra nueva, donde va a morar la paz y la justicia. Así es que, si usted tiene, para dar un ejemplo, ¿verdad?, $1 millón y usted quiere ponerlo en un banco para que le rinda, ¿cómo es la palabra? Intereses. Y usted va al Banco del Pueblo, va a abrir una cuenta de ahorro y allí habla con un oficial y qué sé yo qué, y el oficial le dice, bueno, yo le puedo llenar esta solicitud, pero déjeme explicarle algo. Mañana va a comenzar en este banco una transición que va a durar 10 días más o menos, porque este banco se va a la ley de quiebra. Pregunta, ¿usted va a terminar de llenar la solicitud y va a depositar el dinero ahí?
Todo lo que vemos en este mundo natural tiene fecha de expiración. ¿Por qué entonces vamos a depositar nuestra confianza en él? Si el pueblo cristiano, los pastores que están llamados a enseñar, entendieran esto y lo pusieran en práctica, yo me atrevo a decir que ningún creyente que tenga revelación, y ningún pastor que tenga revelación de parte de Dios, pondría su fe y su esperanza en un partido político. Al contrario, eso es parte de donde estamos mal si confiamos. Porque Dios demanda una confianza en Él al 100%, no a mitad, al 100%. Y tú me dirás, hermano, pero es que, mire, yo tengo una casa, pero fue con el sudor de mi frente. Yo tengo un carro nuevo, pero fue con el sudor de mi frente. Eso es lo que tú te crees. Eso es lo que a veces nos creemos. La pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente, para que me contesten esta pregunta. Por favor, dígame el día en que usted decidió nacer del vientre de su madre y que usted antes de nacer no solamente tuvo esa elección, sino que usted eligió ser mujer o ser hombre. Y eligió que usted quería tener 2 orejas, una a cada lado, 2 ojos para mirar, una boca para hablar y comer. Y que estuvo 9 meses ahí dentro y a los 9 meses fue que salió. ¿Quién decidió? ¿Es usted o fue otro? Entonces, el crecimiento físico llega un momento en que Dios nos dio la capacidad y las habilidades para que cada uno fuera electricista, otro plomero, otro carpintero, otro ingeniero, otro maestro. Pero ¿de quién recibió esas capacidades? Como dice Pablo y pregunta cuando escribe a los Corintios, ¿qué tú tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías? Porque ¿quién es el que te ha dado la inteligencia? ¿Quién es el que te ha dado fuerza, energía en ese cuerpo para tú poder hacer lo que estás haciendo? Todo proviene de Dios, menos el mal. ¿Entiendes? ¿Cuándo fue que tú decidiste cometer un pecado para que entonces te diga Dios que tú eres un pecador? Eso no lo decidiste tú, lo decidió otro, lo decidió Adán en el huerto del Edén. Como Dios nos veía toda la raza humana en Adán, pues la derrota de Adán fue la derrota de todo ser humano. Para cuando tú decidiste, después que te diste cuenta del pecado, cuando tú te decidiste venir y buscar a Dios. La Biblia nos enseña que fue Dios quien salió a buscarnos. Lo decidió Él. Lo decidió Él. Todo proviene de Él. Nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Nos hizo aceptos en el amado desde antes de la fundación del mundo. Por eso es que cuando uno predica el evangelio,
el llamado del evangelista es: ¿cuántos aceptan a Cristo? Levante la mano. Pero es que eso no es lo que enseña la Biblia. Lo que enseña la palabra de Dios es: tú fuiste acepto en Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Lo quieres creer? Porque esto es para el que cree. Para el que cree lo que Dios nos está diciendo. Como dice Juan en su primera epístola, en el capítulo 5, el que no ha creído a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo Jesucristo. ¿Y cuál es el testimonio? Bueno, porque Él nos ha dado vida, y esa vida está ¿en quién? En Cristo Jesús. Y eso Él lo decidió desde antes de la fundación del mundo. O sea, no fue que Satanás, con distorsionar la mente de Eva y Adán, él no distorsionó la mente de Dios. Él no distorsionó el plan que Dios tenía con el hombre. Sí, Satanás distorsionó al hombre, pero el plan de Dios sigue siendo el mismo. Y por eso es que Él lo tiene desde antes de la fundación del mundo. Eso está bien claro en Efesios capítulo 1 y en Romanos capítulo 8. Y cuando leemos esas escrituras, vuelvo y repito lo que dije ahorita. Cuando vamos en oración, esa oración del nuevo pacto es dándole gracias a Dios porque ya esto tú lo hiciste. Entonces, el viejo hombre fue crucificado y fue sepultado. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando ese viejo hombre quiere manifestarse, porque oye, aquel me tocó bocina y no me da paso, mi vecino me hizo esto. Y como que el ego de uno ahí es tocado, ¿eh? Entonces ahí la mente: Señor, gracias porque el viejo hombre fue crucificado y yo me tengo que considerar muerto al pecado. Muerto al pecado. ¿Y por qué me tengo que considerar muerto al pecado? Porque en el nuevo hombre no hay pecado. El pecado está en el viejo hombre. ¿Y qué es lo que está haciendo Dios desde nuestro espíritu? Una nueva creación. Y en esa nueva creación no hay, ni se va a manifestar nunca el pecado. Que es lo que muchos no entienden, lo que dice Juan. Que en aquel que es un hijo de Dios, no peca. Y uno dice: ¿cómo que no peca? Pero Juan dice: porque la simiente de Dios está en él. Y esa nueva criatura es la que no peca. Porque Satanás no lo puede tocar. Pero mientras estemos en este cuerpo, donde está inyectado el pecado, ahí es que tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque de ahí es que se manifiestan las obras de la carne. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer para que ese nuevo hombre, ese viejo hombre? Es que en la oración yo siempre tengo que darle gracias a Dios porque el viejo hombre fue crucificado. Y yo me considero, es una palabra, es un imperativo ahí, considerados muertos al pecado. Pero hay muchos creyentes que dicen: yo nací así, a mí no hay quien me cambie. Pues mira, te estás perdiendo el tiempo en congregarte porque no has creído lo que establece Dios. Es así de sencillo. Entonces, para vivir una vida cristiana normal, que es lo que muchos tratan, ¿cómo lo están buscando? En medio de lo que hacen. Y esto parece como que uno está diciendo que no ore. No, no. Lo que pasa es que hay que saber orar, como dice Santiago. Que hay que congregar, que no te congregues más. No, no. Tenemos que congregarnos. ¿Pero para qué nos congregamos?
¿Eh? ¿Para qué nos congregamos? Entonces, como dice en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios, y como la fe que agrada a Dios es por el oír y el oír su palabra, pues entonces cuando yo veo lo que ya Dios hizo, pues yo en la oración que hago es dándole gracias a Dios. Señor, gracias, porque tú dices en tu palabra que el viejo hombre fue crucificado. ¿Quién es el responsable de hacer realidad esa palabra? No soy yo ni eres tú. Pablo dice en 1 Corintios 3 que es Dios quien le da el crecimiento. Y cuando creemos a la luz de lo que está escrito, lo que Dios hizo, yo sigo dándole gracias a Dios y cada día voy a ver, y hay veces que ni uno cuenta se da, que hay un crecimiento espiritual, y hay veces que los de afuera lo ven primero que uno mismo. Y eso hay que darle gracias a Dios. Hay que darle gracias a Dios. Entonces, hasta ahí llegamos. Pero necesitamos la liberación. Recibimos el perdón de los pecados, pero tenemos que ser liberados de la presencia del pecado, no de los pecados, del pecado. ¿Y cómo se logra eso? Muchos están tratando de lograrlo por lo que ellos hacen, por actividades religiosas, la oración, ayuno, vigilias, etcétera, etcétera. No, porque hay que tratar de vivir la vida cristiana, jamás vas a poder. Y como no se puede, ¿qué es lo que suple Dios para nosotros? ¿Quién es la vida? Es Cristo. Pues entonces lo que hace es que Cristo viene a habitar por la fe en nosotros para que podamos decir lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y cuando eso se da, entonces vamos a notar que la vida que está fluyendo a través de mí no es la vida natural mía, sino que es la vida divina que es Cristo Jesús. La vida divina. Por eso es que Pablo, cuando escribe a los Filipenses el capítulo 3, él habla de su pasado y dice, bueno, pues todo lo que para mí era ganancia, ahora lo tomo por basura. Una cosa hago. Pablo, ¿qué estás haciendo ahora? Buscando conocer más y más a Cristo. Conocerlo más. Para cuando llegue el final, ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, sino la justicia que proviene de Dios. Prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento. ¿Cuál es ese premio que Dios nos tiene? Una morada de oro en el cielo. ¿Cuál es ese premio que Pablo anhelaba y que nosotros tenemos que anhelarlo, darnos para eso? Número 1, ser hallado
en Cristo. Por eso, si en alguna mente de nosotros todavía existe algún nombre de alguna secta religiosa, el consejo que yo le doy es: elimínelo. Elimínelo. Porque el anhelo es que al final seamos hallados en Cristo, no en una secta religiosa. Y no teniendo mi propia justicia. O sea, lo que yo hago no es que me va a garantizar recibir el favor de Dios. Cuando yo haga lo que estoy haciendo, yo tengo que salir por ahí después de la administración de la palabra, entendiendo que soy un siervo inútil. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que el Señor me mandó a hacer. Esto no es mío. Esto es de Él. ¿Me está entendiendo? Entonces, ese premio del supremo llamamiento, si usted se lee Romanos capítulo 8 y verso 29, memorice esa escritura. Ese premio que Dios nos tiene es que todos nos vamos a parecer a Cristo Jesús, por dentro y por fuera. ¿Hay un premio más grande que ese? Bueno, si lo hay, pues usted me enseña y me dice cuál es. Esa es la vida cristiana normal, que Cristo viva su vida, Él como vida, a través de mí. Por ejemplo, cuando Cristo está en el capítulo 4 de Juan, hablando con la mujer samaritana, ¿a dónde habían cogido los discípulos? Se habían ido a buscar qué comer. Cuando regresaron, lo encontraron a Jesús hablando con una mujer en el pozo de la herencia que dejó Jacob. Y le ofrecieron comida a Cristo porque trajeron para Cristo también. ¿Qué le dijo Cristo? Yo tengo una comida que comer. ¿Cuál es, Señor? Que haga la voluntad de mi Padre. Esa era la preocupación de Cristo Jesús. Eso era parte de lo que dice Hebreos capítulo 12. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual, o sea, refiriéndose a Cristo, tenía un gozo puesto delante de él y por eso sufrió la cruz. ¿Cuál era el gozo de Cristo que tenía frente de él? Que lo llevaba a pasar lo que pasó, el vituperio que pasó, la muerte que pasó, el rechazo que pasó. ¿Qué era lo que le estaba produciendo gozo a él que lo llevaba a pasar todo lo que pasó negativo? Hacer la voluntad del Padre. Porque él sabía que al terminar la voluntad del Padre se iba a cumplir lo que Dios habló a través del profeta Isaías en el capítulo 53. Después que habla de los sufrimientos de Cristo, entonces dice, y él verá el fruto de su aflicción. ¿Y cuál era el fruto de su aflicción? Bueno, pues aquí estamos viendo que cada uno de nosotros somos el fruto de las aflicciones de Cristo, porque después que él resucitó, pudo decir, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. De hecho, de esta palabra, la palabra estoy considerando hace un día una inquietud de ministrar el fruto. ¿Pero qué fruto? Porque la Biblia habla de diferentes frutos. Así es que, hermano, dándole gracias a Dios, como dice Colosenses capítulo 3, dando gracias a Dios que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos
en luz. ¿Y qué más dice? Capítulo 1, verso 13. En el capítulo 1 es que está lo que le estoy diciendo. Y el verso 13, ¿qué dice? El cual nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Es que ahí nunca va a encontrar a la religión, no, al reino de su amado Hijo. El apóstol dice, dando siempre gracias a Dios. Ve que la oración del nuevo pacto cambia. No es tanto pedir, sino gracias, Señor, por esto, por esto y por esto. Gracias, Señor, por esto y por esto y por esto. Digo, hay oraciones que tenemos que pedir. Porque tenemos que rogar por los demás, por los hombres, por los que están en eminencia. Pero la oración del creyente del nuevo pacto es más, coge más tiempo dando gracias que pidiendo. Y si usted da gracias por algo es porque ya lo tiene. Amén. La paz de Dios es con todo. Ok, gracias. Yo en forma de broma, voy a aclarar algo aquí, que en forma de broma dije algo el domingo, donde yo dije que si alguna hermana tiene el esposo inconverso y es un problema, pues yo dije bromeando, pues órale a Dios que lo mate. Pero cuando usted lee capítulo 6 de Romanos, y usted lee al apóstol Pedro, cuando una hermana tiene al marido que no es creyente, usted lo que hace es que coge el consejo del apóstol Pedro y déjese de estar predicándole la palabra, no porque la Biblia dice, eso no es lo que dice Pedro. Le dice a la mujer creyente que aprenda a respetar a su marido y que por el comportamiento de ella hacia él es que lo va a ganar sin palabras. Y el día que su marido venga a Cristo y se convierta, ahora usted no tiene que pedirle a Dios que lo mate, sino que usted le va a decir a Dios gracias, porque el viejo hombre que estaba situado y ubicado y accionando en mi marido, ya lo mataste, gracias Señor. O sea que aclarado la broma que tiré, que no la pude haber tirado porque cuando uno está ministrando la palabra de Dios, pues lo menos que debe usar son las bromas. Pero corregido, espero que me hayan entendido. La paz de Dios es con todo. Nos vemos el domingo a la misma hora.